Vamos ahora a utilizar como carga un relevador. El relevador usted lo va a encontrar en Proteus como relay y el relay aparece animado eh, y cuando tiene energía cambia de posición en un polo dos tiros, pues para pasar la energía en una estructura física. Este relevador, una vez que le puse 12 volts y que le puse un amperímetro y coloqué tierra, me dio aproximadamente 50 miliamperes. Bajo esa razón, vamos a ver ahora los datos que son requeridos. Cambié de transistor. En vez de usar el BC548, utilicé un TIP 41C. Se ve el mismo símbolo, el BC548, así es que puedo usar uno o el otro. En este caso decidí utilizar el TIP 41C y conforme a los datos de fabricante, este transistor tiene una beta no tan elevada de 200 veces. Llega a un promedio de 40 de manera regular, así es que ahora la beta está cambiando en ese dato. La beta no es de 200 porque el transistor es diferente y bajo el fabricante este transistor tiene un típico de 40 veces. El voltaje del relevador, bueno, 12 volts, y la corriente del relevador, que viene a verse reflejada como la corriente en colector, pues es de 50 miliamperes. Físicamente los relevadores que llegamos a usar son de 70 miliamperes. Lo tendrá que medir con su amperímetro y con el voltaje nominal que corresponda a 5, 6 o 12 volts. VCC pues queda, para no poner resistencia, en el voltaje nominal del propio relevador, B con 0 volts, y nos vamos a mantener con los 5 volts en la base. Podríamos llegar hasta 30, 40 volts entre terminales, ya sea o de colector o de la propia base. Lo pueden manejar de acuerdo al datasheet correspondiente el sistema. Ok, como carga, ahora la carga resulta ser el relevador y el relevador pues necesariamente pues corresponde a los 12 volts y directamente a los 50 miliamperes. Así es que ahí no hubo que hacer cálculos, mantenemos las dos ecuaciones, no ha cambiado nada y buscamos ahora la corriente de base. La corriente de base nuevamente será 0.05 de ampere entre 40 veces menos la corriente de base debe de inyectar para tener 40 veces más corriente en el colector. Así es que la fórmula sigue estando como usted la vio en el del LED, no ha cambiado nada. Y ahora, pues la resistencia de base 5 menos los 0.7 y entre la corriente que ya determinamos a través de beta que le toca inyectar a la base. Y la operación propia está basada en 5 menos 0.7 entre los 1.25 mA y nos genera 3340 ohms, que debe de ser el valor resistivo de la resistencia de base y que nos aproxima a los valores que estamos esperando. Ahí los puede observar. Viendo el circuito únicamente ya sin elementos, pues quedaría de esa forma. La siguiente parte es sustituir la carga ahora por la de un motor. Sin embargo, observen la imagen que el motor pues marca medio ampere y en los datos que vamos a utilizar va a resultar que pongamos un ampere. Transistor tip 41C, la beta en su razón de 40 y el voltaje del motor nominal 12 volts, así lo marca Proteus. Sin embargo, ya los datos que corresponden a la corriente del motor los estoy aumentando porque el inicio del motor así me lo exige. Normalmente cuando menos el 4 veces o el doble del motor debe de tomarse en cuenta, en algunos casos hasta 7 veces, para que se le entregue la corriente y vencer su punto estático del rotor y empiece a funcionar. Incluso cuando usted lo ponga a operar en Proteus, llegará a observar que el voltaje tiende a bajar
hasta que vence su punto muerto y empieza a girar el rotor. Así es que la corriente del motor, 1 amper, es por razones de la necesidad de arranque. Por eso no pongo medio amper, que es lo que ya está indicando cuando está trabajando en su rotación el sistema. 12 volts VCC, BE en 0, BBB lo manejamos otra vez en 5 y los 0.7 volts. Carga, porque este dato va a cambiar con la tarea que entregará la semana que viene. Le vamos a poner otras cargas y entonces al cambiar la carga, pues cambia el diseño, tendrá que pelearse con cómo conformar la carga que se le está indicando y cuál es la corriente que consume esa carga, y lo pondrá en los lugares que sea conveniente. Así es que 12 volts pues viene del motor y 1 amper también viene de esa circunstancia, de los datos ya establecidos. La resistencia de base, que es la que buscamos, necesitamos cuál es la corriente. Nuevamente viene a resultar 1 amper entre 40 veces más pequeño que 1 amper es la inyección necesaria en la base para que esto funcione. Así es que ese dato ya está ahí indicado, igual en la fórmula, y su resistencia, que son los 5 menos 0.7 entre la corriente correspondiente. Y eso nos proporciona 172 ohms. Esos 172 ohms son resistencia que debes de poner en valor en la base para que todo esto se logre. Viendo sin elementos de medición, pues el motor únicamente queda directamente en serie con el colector y al oprimir el botón con una inyección de 40 veces menos la corriente, controlas una corriente mayor. Ok, hasta aquí terminaríamos esta parte del transistor.